presencia de la doctora Antonia Gutiérrez, también con una gran calidad en la parte de las presentaciones técnicas. Y pues bueno, arrancamos contigo, doctora. También te dejamos a tu público listo para que puedas explicarnos el tema de bioestimulación. Adelante. Bueno, yo soy Antonia Gutiérrez, actualmente soy investigadora del CIATEG, también me toca coordinar la unidad de biotecnología vegetal y bueno, mi experiencia se basa más bien en trabajos de laboratorio. Al inicio, cuando Rodolfo se acercó, yo le comenté de algo que yo hice desde mi tesis de maestría y que me había gustado mucho y que en realidad no sé por qué no han aprovechado estos compuestos que se llaman poliaminas. ¿Y qué son las poliaminas? Pues son moléculas que la misma planta produce para mantenerse viva. Estas se encuentran dentro de la pared celular de las plantas y bueno, le dan una estructura a las células. Como comentaba anteriormente, bueno, actualmente hay que manejar la palabra estrés y estrés significa calor, frío, falta de nutrientes, enfermedades en las plantas, etcétera. En esta ocasión me voy a referir únicamente al estrés abiótico, aunque este tipo de compuestos que estoy mencionando pueden funcionar, o más bien voy a dar ejemplos acerca de estrés abiótico, pero estos compuestos pueden funcionar tanto en el estrés biótico como abiótico. Entonces, las poliaminas se presentan en todos los organismos vivos. Nosotros mismos tenemos poliaminas o estos compuestos que produce la planta. Se catalogan en poliaminas comunes y poliaminas no comunes. En los cuadros rojos no vamos a hacerle caso a toda la ruta metabólica que está ahí, no nos vamos a meter, por tiempo estaría excelente hablar de esto y ver cómo se producen, sin embargo, únicamente me voy a referir a estas como cómo ayudan a las plantas para que puedan tener una mejor fisiología, para que puedan tener mayor rendimiento, mayor producción. Y bueno, ahí tenemos la putrescina, la espermidina y la espermina. De estas tres poliaminas se derivan otras que las denominamos poliaminas no comunes. Estas poliaminas no comunes únicamente se presentan cuando están en condiciones de estrés. Si se fijan, estas parten a partir de la espermidina y tenemos ahí el diaminopropano, la caldina, la termina, la caldopentina, caldohexamina, etcétera. Y más que nada, estas aportan nitrógeno, como estamos hablando es poliaminas y estamos hablando de nitrógeno ahí, que apoyan a las plantas para que tengan una buena respuesta a diferentes tipos de estrés. Voy a hablar sobre estrategias para el aumento de la productividad utilizando las poliaminas, y esto me refiero como una bioestimulación, ya que estamos hablando de productos biológicos, actualmente se producen sintéticamente, y bueno, si hablamos de dos estrategias es aplicarlo directamente sobre el cultivo, y bueno, esto el resultado lo vamos a ver a corto plazo, ya que el corto plazo es un ciclo de cultivo. Y otra estrategia que es la que yo propondría en alguno de los casos que pudiera ser a mediano plazo es desde el principio hablar de una genética para plantas que pudieran estar tolerando el estrés abiótico, en este caso, pero vuelvo a decir, se puede utilizar para cualquier tipo de estrés. Entonces, me voy a basar en estas dos estrategias, pero me parece una buena estrategia de Physiocrop de unir esfuerzos tanto en el cultivo, en el campo, todas estas personas que están directamente dando el seguimiento a las plantas y haciendo experimentación sobre cuáles son las mejores estrategias para tener un buen rendimiento. Y bueno, haciendo una revisión de qué es lo que se ha hecho sobre el efecto de estas poliaminas en el cultivo de maíz, me encontré con la
sorpresa de que en México no hay mucho trabajo de experimentación, o al menos no lo están publicando. Aquí me encontré unos estudios que se hicieron, pero estoy hablando de Colombia y no precisamente en México, y que desde el año 1990 ya había reportes donde, al aprovechar, no sé si ustedes están viendo bien, a mí no me queda muy claro en mi pantalla los números que tengo enmarcados en rojo, pero del lado, en la columna izquierda, podemos ver que hay diferentes tipos de híbridos, y en esos tipos de híbridos en el campo estuvieron utilizando putrescina y otras poliaminas para aumentar el rendimiento. Entonces, se puede notar que, como comentaban anteriormente, la genética es muy importante, y cada línea tiene sus propias características. Entonces, para esto hay que desarrollar investigación para saber cuáles son las mejores concentraciones para cada una de las líneas genéticas, y que estas poliaminas puedan estar aumentando el rendimiento. Ahí se ve que tienen un aumento en el llenado de las mazorcas, que tienen un llenado, mayor número de mazorcas, etcétera. De la tabla del lado izquierdo menciona un ciclo normal de cultivo, y luego hacen una experimentación en condiciones de heladas. Y si se fijan, heladas, estoy hablando de un estrés abiótico, y entonces pueden notar perfectamente bien que el híbrido sigue teniendo buenos resultados porque están adicionando las poliaminas. Este es un ejemplo de cómo las poliaminas sí ayudan para que pueda estar tolerando. Esta es otra experiencia que definitivamente nos muestra que sí, la anterior fue de 1990, ya estamos incrementando los años, y estamos viendo que conforme nos vamos acercando, no hay muchos, al 2020 no hay mucha experimentación acerca del uso de las poliaminas. Y bueno, en 1996 también, en experiencias en Colombia, vuelvo a hablar, hay resultados positivos. No me voy a poner a leer cada uno de esos, pero al final de cuentas son rendimientos y son mayor tolerancia a las plantas para soportar el estrés. Ahí está que en las tablas de la experiencia anterior, donde con diferentes concentraciones de las poliaminas, estamos hablando de putrescina, y si recordamos, en la vía metabólica es la primera de las poliaminas. Entonces, si hablamos de adicionar putrescina al cultivo, estamos dándole como materia prima para que, si tienen un cierto tipo de estrés, tengan alimento de donde poder derivar sus otras poliaminas, que se expresan únicamente en condiciones de estrés. Igual del lado derecho la tabla del lado derecho puede notar que, dependiendo de las concentraciones, los rendimientos, la productividad es mayor con respecto a los controles donde no se adiciona nada de estos compuestos. Y bueno, donde sí está mi expertise y donde sé que se pueden hacer cosas interesantes es en utilizar herramientas biotecnológicas para poder generar plantas que sean sobreproductoras de estas poliaminas. ¿Cómo se hace esta sobreproducción? Y estoy hablando ya esta selección, y cómo o dónde lo podemos hacer. Esto parte de trabajar con todos los biotecnólogos que son expertos en el maíz, expertos en otros cultivos, que esta es al final una herramienta que se puede aplicar para todas las especies. Y al final, bueno, les voy a compartir posteriormente les voy a compartir una experiencia donde tuve la posibilidad de tener plantas que fueron tolerantes a salinidad, y que bueno, este modelo se puede utilizar para todas las especies. ¿En qué consiste esa selección celular para tener plantas sobreproductoras de poliaminas? Ok, vuelvo a presentar la misma ruta metabólica, donde está la putrescina primero, luego la espermidina, y luego, encuadrados en rojo, nuevamente las poliaminas no comunes, y son las que se presentan cuando las plantas están en condiciones de estrés.
Cuando partes de una ruta metabólica hay, o más bien todas las plantas y todos los organismos vivos parten de rutas metabólicas en las cuales tienen su materia prima, en este caso vamos a hablar, si lo vamos desde más arriba es ornitina y arginina, pero vamos a partir de putrescina. Intervienen enzimas, intervienen compuestos para que puedan estar, para que pueda continuar en el proceso de la ruta. Si hablamos de inhibir este proceso para llevar a cabo la última o las poliaminas no comunes, estamos hablando de que en algún momento, dependiendo de la concentración de los compuestos con el que estemos inhibiendo la ruta de las poliaminas, quiere decir que en algún momento podemos matar a las células y podemos matar a las plantas. No hay un desarrollo. Entonces, si nos basamos en determinar la concentración de los inhibidores de estas poliaminas, a mayor concentración de inhibidores de poliaminas que estén soportando las plantas, quiere decir que estamos seleccionando aquellas que tienen la mayor capacidad para irse a poliaminas no comunes. Ahorita me voy a ir a un esquema donde voy a determinar con mayor detalle cómo es que se hace. Y bueno, del lado derecho tenemos ahí unas imágenes donde estamos partiendo de células, donde no precisamente tenemos que estar partiendo de plantas ni de semillas. Ahí tenemos un esquema donde partimos de una sola célula. Generalmente para tener una planta debemos de tener una semilla o por herramientas biotecnológicas podemos hacer embriones que son una semilla, pero esta la producimos a partir de una sola célula sin tener que generar una polinización, una fecundación. Quiere decir que esa planta va a ser, si estamos partiendo de esas células, si estamos partiendo de una planta que sea tolerante a calor, ahorita me voy más adelante para decir cómo llegamos a esta, quiere decir que esa planta va a ser exactamente igual a la planta madre. Esa sola célula que tenemos ahí, con la acción de reguladores de crecimiento, como son auxinas y citocininas, en una concentración equilibrada, le vamos a dar a la planta la posibilidad de que genere raíz y parte aérea al mismo tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Si tenemos es como si estuviéramos engañando a la célula que tiene ahí su polinización, su fertilización para que pueda desarrollar una planta. En el laboratorio lo que se hace es, a partir de esa sola célula, en medios de cultivo que tienen las condiciones para que pueda crear una planta, es como si vamos a hacer la simulación de una tierra, entonces, o de un sustrato en el campo, le adicionamos los nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, todo esto, y a partir de utilizar los reguladores de crecimiento que de manera natural tienen las plantas y que hacen que produzca raíz y que produzcan la parte aérea, entonces vamos a hacer que esa célula se empiece a dividir. Ahí tenemos un cúmulo de células a donde apunta la flecha roja y luego después darle una diferenciación a las células, vamos a hacer que esta planta produzca que esta célula produzca la planta completa. Si nos vemos ahí primero tiene los mismos estados que tiene un embrión o una semilla normal. Del lado derecho tenemos ahí donde dice estado globular y luego un estado de corazón y luego un estado de torpedo. Es exactamente el desarrollo que tienen las plantas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para hacer una selección celular? La flecha ahí roja apunta a donde únicamente tenemos células. Entonces, después comenté que les íbamos a dar la diferenciación y luego, si en esa etapa adicionamos los compuestos que inhiben el metabolismo de las poliaminas no comunes, dependiendo de la cantidad que estemos utilizando, es la manera de cómo podemos seleccionar. Ok,
esta es la manera de cómo se ve en el laboratorio. Tenemos la figura A, ahí que son los cúmulos que yo les estaba mencionando en la imagen anterior, que son células, en el laboratorio les llamamos callos. Luego de esas células, con los reguladores de crecimiento, la imagen no está muy nítida, pero sí podemos ver chipotitos como los que se ven ahorita en el coronavirus, para ser más explícita, unos chipotitos ahí que esos son los que van a dar lugar a una planta. Ese es en la figura B. Y en la figura C ya podemos ver cómo esa planta se empieza a desarrollar. Todo esto, vuelvo a decir, es en condiciones de laboratorio. A las figuras D, E y F, bueno, esas son las maneras de cómo lo podemos ver microscópicamente. Me enfoco de la G a la I, donde esas plantas que están en la figura C se pueden desarrollar. Y bueno, pues tenemos una planta completa después de estar en condiciones en el cultivo in vitro, las llevamos a un sustrato, en la figura H a un suelo, y luego en la figura I podemos ver que ya se desarrolla una planta completa. Anteriormente les comenté que una sola célula podría ser exactamente igual a la planta madre de donde estemos partiendo, y bueno, la figura, la planta que vemos ahí en la figura en teoría, debería de ser igual a la planta madre. Es ahí cuando, si tenemos una planta ya seleccionada con condiciones deseadas o con las que nosotros queremos, con que tolere las ciertas condiciones de estrés, entonces ahí entran los mejoradores genéticos en campo y que se pueden obtener ya muchas semillas y de ahí otra vez será el manejo que hacen para producir una semilla ya genéticamente pura. Entonces, bueno, ese es el procedimiento en general que se debería hacer para hacer una planta mejorada de maíz. Ahora, también en la figura B, anteriormente el doctor Heriberto nos comentó de que se pueden utilizar algunas herramientas para que se pueda hacer que la planta tenga mejores condiciones de trabajo. Esto es manipular y no estoy hablando de una planta genéticamente modificada porque no estamos adicionando, únicamente estamos seleccionando aquellas características que ya presenta la planta. En las células del estado A, inclusive todavía el estado B, se pueden utilizar algunos agentes químicos o utilizar agentes físicos, como son los rayos gamma. En el caso de la figura B, también todavía en ese estado se pueden aplicar algunos agentes químicos, como la nitrosoguanidina, el etilmetanosulfonato, que cambian la genética de las plantas, cambian, no se les incluyen nuevos genes. Por eso es que digo que no hay que tomarlas como si fueran genéticamente modificadas. Entonces, en esas etapas se pueden utilizar algunos compuestos químicos, como los que comenté anteriormente, y bueno, después ahí mismo se le adicionan los mismos compuestos que inhiben la ruta o el metabolismo de las poliaminas, y vuelvo a lo mismo, dependiendo de la concentración que utilicen, es el éxito que van a tener. Y mientras más se acerquen a la inhibición, a la ruta metabólica de las poliaminas no comunes, es cuando vamos a tener mayor éxito en seleccionar este tipo de plantas. Les voy a compartir una experiencia que yo tuve y que vuelvo a decirles, es exactamente lo mismo que se debe de hacer para desde el principio llevar una planta de maíz que pudiera estar produciendo este tipo de compuestos y que le ayuden para el estrés abiótico. Esta es una estrategia que yo utilicé y ahí está la palabra alfalfa. Si me voy a la ruta metabólica, desde el inicio dice que tengo plantas en el invernadero y luego voy a tomar hojas. La verdad no veo muy clara la imagen, pero en la fotografía es únicamente una caja de Petri con medio de cultivo que tiene los reguladores de crecimiento para que células se puedan convertir en embriones. Y estamos hablando de hojas, ni siquiera estoy partiendo de una semilla. Se llama el proceso de embriogénesis somática porque estamos partiendo
de células que no son células sexuales. Si comparamos o hacemos una diferenciación de las células somáticas con las células sexuales, en los hombres, pues en las mujeres, pues las células sexuales son los óvulos y en los hombres el espermatozoide. Entonces, igual, en las plantas es el óvulo y el grano de polen, pero no estamos partiendo de una fecundación, estamos partiendo de una sola célula. Y bueno, en las plantas, si no es el óvulo y no es el grano de polen, todas las demás células se llaman células somáticas. Entonces, esta es una diferenciación muy importante, por eso es que estaba comentando que no necesariamente tenga que ser del producto de una fecundación. Entonces, bueno, esas hojas que tenemos ahí, les vamos a poner reguladores de crecimiento para poder dividir esas células y luego poder seleccionarlas. En la siguiente, el siguiente proceso es ahí donde está la foto, es esta foto donde se le ven unos pequeños puntos verdes, que creo que tampoco los alcanzamos a ver muy bien. Esos puntos verdes ya son embriones que se desarrollaron a partir de las células que inicialmente se generaron de las hojas de alfalfa. Después, esos embriones los vamos a convertir en una planta, que son las imágenes ahí de un frasquito que tiene una planta, y luego vamos a aplicar los inhibidores de crecimiento, de la biosíntesis de poliaminas, perdón. Entonces, volvemos a tomar algunas células de ahí, no nos vamos a separar, no nos vamos a poner a separar célula por célula, sino de esos callos, como les comenté, que se llamaban en condiciones in vitro, y entonces ahí en el medio de cultivo aplicamos los inhibidores de la biosíntesis en diferentes concentraciones. Y podemos ver que podemos obtener las células que toleren esos inhibidores son las que van a producir una planta, pero tenemos una planta nada más, porque es una célula, una planta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es hacer una clonación. En la imagen de la derecha la podemos ver, es una clonación de plantas, y esa clonación de plantas es hacerlo para que todas las plantas de las que tengamos que hacer las que tengamos que probar en el campo sean exactamente iguales. Igual se pueden producir semillas después con los procesos de autofecundaciones, etcétera. Este es un proceso. Lo demás que viene abajo, bueno, en la imagen que yo les estoy mostrando, es cómo se selecciona, cómo llegar a saber si la planta es tolerante. Entonces ahí del lado izquierdo podemos ver ahí las concentraciones de los reguladores, de los inhibidores de la biosíntesis de las poliaminas, y podemos ver que a mayor concentración, que son los cuadros de hasta abajo, estamos inhibiendo completamente el crecimiento de las células. Ahí podemos ver en la flecha de la derecha, ya, ahora sí la puedo ver completa. Ahí estoy poniendo el ejemplo de cómo con un inhibidor de crecimiento que es el HH, podemos ver que hay los 10 explantes con los que se partió, los 10 explantes se murieron. Después podemos ver también que hay una baja en el número de embriones en los que se produce que se producen en los callos. Entonces, si ustedes pueden ver ahí en la concentración de 7.5 milimolar del HH, es donde se encuentran todavía algunos embriones que se desarrollaron. Ese número de embriones o esos embriones son los que tenemos que aprovechar. Después los convertimos en plantas, hacemos una clonación de las plantas, como les comentaba anteriormente, y entonces sí los sometemos a un estrés de salinidad. Y en este caso, que fue el sistema por el cual seleccionamos las plantas que produjeran mayor concentración de las poliaminas no comunes. ¿Cómo sabemos que produjeron la concentración de poliaminas no comunes? Porque hacemos un estudio de las plantas por medio de análisis por cromatografía HPLC, por cromatografía de alta resolución. Podemos saber que efectivamente están ahí las plantas y que tienen una buena concentración de estas poliaminas no comunes. Obviamente estas primero las pasamos al estrés, como que el que estoy mencionando ahí.
Y bueno, en la figura, en el frasco de la izquierda podemos ver que ese tiene 0 concentración de sal, y después podemos ver en el último frasco de la derecha que tiene una planta muerta. A mayor concentración de salinidad, es obviamente mayor la presión, y podemos ver que sí, efectivamente pueden sobrevivir en diferentes concentraciones de salinidad. Esta fue una experiencia que yo tuve, y a partir de esto yo he insistido en que es una herramienta es una herramienta excelente para poder tener plantas que tengan este tipo de tolerancias al estrés. Vuelvo a decir, en este caso yo lo utilicé con salinidad, sin embargo se puede utilizar con sequía, etcétera, etcétera, ¿no? Algunas recomendaciones de que el uso de las poliaminas sí es una alternativa para el crecimiento, para el incremento de la productividad de maíz. Al inicio mencioné que no encontré ningún reporte donde se mencione que en México lo están haciendo. No digo que no lo están haciendo, sin embargo, si alguien lo está haciendo, no sé, se me ocurre el CIMIT o algunas otras empresas, sería importante compartirlo y ver y generar híbridos con este tipo de resultados para incrementar la productividad. Esta, sin duda, no es una estrategia que sea a corto plazo. Hay mucho adelanto para poder hacer esto. Una de las cosas que hay que tener para poder hacer esto es tener toda esta técnica de embriogénesis somática, que en algunas ocasiones nos puede llevar 2, 3, hasta 4 años, porque hay que encontrar el balance entre los reguladores de crecimiento, y esto es un poquito tardado. Sin embargo, las imágenes que yo les mostré sí son de maíz, entonces esto pues nos da una ventaja, nos da 2 años de ganancia. Ahora lo que hay que hacer es nada más aplicar esta herramienta para poder generar estos híbridos y que puedan ser pues nuevas líneas que puedan estar aportando valor al mercado, ¿no? Y bueno, nada más al final comentarles y recalcarles que no son plantas transgénicas, son plantas seleccionadas, ¿no? Y pues ya sabemos estas polémicas de las plantas transgénicas, que si sí, que si no, pero no es el tema para hablarlo ahorita. Entonces, bueno, mi interés era compartirle algunas otras estrategias. No estoy hablando de cultivo directamente como lo estuvieran haciendo los compañeros, pero como les mencioné al principio, me pareció una buena estrategia de Fisiocrop de mencionar que hay expertos que ya están para manejar el cultivo, pero a la vez poner pues en manos de todos los productores, de las empresas, que hay otras estrategias que se pueden utilizar para aumentarles el rendimiento con bioestimulaciones. Y como comenté anteriormente, pues hay que buscar procesos limpios, técnicas que nos ayuden pues a tener un mundo más limpio, ¿no? Esto ayuda mucho, y pues yo felicito a Rodolfo porque en esa parte se ha enfocado mucho. Y pues les agradezco y gracias a todos por escucharme. Con información precisa, sobre todo muy respaldada con investigación científica básica, que te ha tocado a ti, doctora Antonia, trabajar en esto ya durante mucho tiempo. Verdaderamente interesante, me gustó mucho cómo iniciaste diciendo no es posible que teniendo este tipo de informaciones y este tipo de herramienta todavía no tengamos un uso común y generalizado en un cultivo como maíz, como en otros cultivos que ya es más fácil considerar, caso de bananos, por ejemplo, caso de piñas, caso de mangos, caso de hortalizas, berries, etcétera, en el cual este ingrediente o este grupo de ingredientes a base de poliaminas tienen una importancia directa, puntual y específica para alta productividad en el rendimiento del cultivo de maíz o en el cultivo de maíz tal cual. Verdaderamente muy claro también. Muchísimas gracias.